Pero vea usted que a pesar de que ha pasado el tiempo, eso no se borra. Queda ahí esa experiencia, ¿sí o no? Por ejemplo, el día que me mordió aquí un perro en este dedo, se agarraron a pelear dos perros, un pitbull y un San Bernardo, se agarraron a pelear. Y yo me fui a darme la de artista de ir a separar los perros y uno de esos brincó y ¡pum! Me mordió en este dedo. Me acuerdo muy bien de eso. Me agarró una caja de dientes, pero con fuerza. Y no se me olvida esa experiencia. Y de ahí quedé yo marcado para siempre. ¿En dónde? Aquí en el dedo y en mi corazón. Y dije, nunca más me vuelvo a meter en peleas ajenas. En peleas de perros, no más. Experiencias que le quedan a uno y aquí en el corazón. Con esa experiencia me acuerdo acá porque me fui yo de ese parque para la casa corriendo allá a hacer la curación porque me dolía ese dedo y yo pensé que el perro me había arrancado el dedo, el pedazo de dedo aquí. Una experiencia que marca en la vida y de eso es que vamos a hablar en el día de hoy. Y quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 1. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos tu palabra. Yo la voy a leer en la nueva versión internacional. Y cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada al sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida la piedra. Ya alguien se había adelantado. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Digan conmigo, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían ¿qué? Miedo. Cuando Jesús resucitó, en la madrugada del primer día de la semana, se apareció, diga conmigo, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron, a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe
y por su obstinación y no creerles a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien las buenas a toda criatura. El que crea sea bautizado, será salvo, pero el que no crea será condenado. Versículo 17. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Versículo 19. O si no lo tiene aquí en la pantalla, se lo voy a leer. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que los acompañaban. Amén y amén. Padre bendito, gracias, Señor, por el regalo de la Biblia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu voz hablando, Señor, a través de estos escritos, Señor, de este lindo mensaje de las buenas nuevas, Señor, que es vida para nosotros, restauración y libertad, Señor. Gracias. Amado Dios, mientras tu palabra es expuesta, Señor, te pido que tú traigas libertad, sanidad, restauración, transformación y cambio en cada persona que oye este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, toma el control de este lugar, Espíritu Santo, y fluye y obra y destruye todo aquello que se quiera oponer a la libre expresión, exposición de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Una experiencia que marca nuestra vida. Y quiero añadir a esto: ¿cómo es que una persona llega a tener tanta fe? ¿Cómo es que una persona decididamente, voluntariamente, se convierte a Cristo, empieza a crecer, empieza a madurar, llega a hacerse un buen discípulo de Jesús y llega a desarrollar un ministerio en la vida cristiana? Pues hoy vamos a hablar de las experiencias sobrenaturales de vivir la resurrección de Jesús. Porque si bien es cierto, este asunto de la resurrección hoy día se está celebrando en muchas partes del mundo. Pero ¿cómo se celebra? A través de rituales, a través de costumbres, a través de ciertas situaciones allí en donde a la gente se le recuerda lo que Jesús hizo allí de manera dogmática o de manera más bien como natural. Pero no se enseña el sentido por el cual realmente Jesús resucitó. ¿Qué quería decir Jesús al resucitar? Y es que las experiencias sobrenaturales, porque Jesús empieza a aparecerse a sus discípulos. Primero empieza por las mujeres y luego se aparece también a los 11. Posteriormente hace una aparición a por lo menos unas 500 personas. Y estas experiencias son las que de manera definitiva marcan la vida de aquellos discípulos del Señor Jesús. ¿Y cuántos quieren tener experiencias con el Señor Jesús? Amén. Así que vamos a hablar de por lo menos 3 aspectos hoy de las experiencias sobrenaturales de la resurrección de Jesús en nuestra vida. Y es que las experiencias sobrenaturales, o
resurrección con Jesús tienen un propósito en nuestra vida. Y uno de esos propósitos es que nos reafirma en la fe. Y eso es lo primero que quiero que coloque ahí, si de repente toma nota, que tener una experiencia de la resurrección en Jesús nos reafirma en la fe. Y es que esa es la primera experiencia o consecuencia de la resurrección que tiene que ver con nosotros mismos. Porque al resucitar Jesús de entre los muertos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que fue quien lo hizo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Así nos enseña la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 3. ¿Se acuerdan que dice el texto bíblico? Vayan a los discípulos y cuéntenme. Y a Pedro. Pero Pedro no creyó. Pero unas semanas después, lo vemos a Pedro ya diciendo, aquí en una de sus cartas, diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la máxima esperanza de fe de quienes seguimos a Jesús. Dígame amén a eso. Cristo viene pronto. Amén. Muy poquitos amén. Vuelvo a repetir. Cristo viene pronto. El problema es que muchos no creen que Cristo viene pronto porque no creen tampoco que Cristo resucitó. Si usted no cree en la resurrección, pues ¿cómo va a creer que Cristo viene? ¿Cómo va a creer en alguien que no subió al cielo, que está allí y que prontamente va a volver aquí a la tierra si no se ha levantado de allí, de los muertos? Él es el primero de la resurrección. Él fue el que primero resucitó. Y usted dirá, pastor, ¿luego no fue Lázaro? No. Lázaro no resucitó para vida eterna. Lázaro se devolvió de allá de donde estaba de la tumba nuevamente aquí a la tierra. El primero que resucitó es las primicias de la resurrección, y por Cristo, por haber resucitado, ¿qué creen ustedes que va a suceder con nosotros cuando oramos? También vamos a ir al cielo. Gloria a Dios. Y Pablo también nos enseña que si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación, vana sería también nuestra fe. Primera de Corintios capítulo 15. Cuando el Señor está hablando allí y diciendo a través de la boca del apóstol Pablo y diciendo, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, como los del mundo, que no tienen esperanza. Dice la palabra del Señor, porque la gente del mundo allí no tiene esperanza. Para ellos el que se murió. Pero para nosotros el que se muere va a la gloria de Dios, va con Cristo, porque Él no va a resucitar en el día postrero y entonces estará allí por toda la eternidad junto a la presencia de aquel que se crucificó, de aquel que murió en la cruz, de aquel que fue sepultado y al tercer día triunfó sobre la muerte. Escúchame, apreciado, no tendría razón todo lo que
La resurrección permite que todos nosotros podamos entender la vitalidad del Evangelio y de la acción de Jesús, porque Él está vivo entre nosotros y nos invita a caminar en la vida nueva. Amén. Oye, déjame decirte algo, hermano. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que ya usted sabe que por lo menos duró 3 años y medio, en muchas ocasiones el Señor Jesús les habló a sus discípulos y les dijo: yo voy a ir a la cruz, voy a ser crucificado, pero voy a ser sepultado. Aquí en la cruz yo voy a morir, voy a ser sepultado, pero al tercer día resucitaré. 3 años y medio diciéndole lo mismo. 3 años y medio repitiéndole las mismas palabras. Al leer los 4 evangelios usted se va a dar cuenta que fueron muchas las ocasiones en donde Jesús tuvo intimidad con ellos, es decir, compartió su cena, compartió alimentos, se sentó a hablar con ellos, les explicó las cosas del reino de Dios, habló de muchos eventos de futuros, de muchas situaciones de la vida, y entre esas les decía: muchachos, yo voy a ir a ser sacrificado. El Hijo del Hombre tiene que ir a padecer mucho allí, a manos de los judíos, a manos de los romanos, en manos de pecadores. El Hijo del Hombre allí va a ser martirizado y va a ser crucificado. Pero también el Hijo del Hombre va a morir allí y va a ser sepultado allí, en Jerusalén. Pero el Hijo del Hombre a los 3 días va a resucitar. Pero ¿cómo es posible que tanto anunciarles, tanto decirles y tanto hablarles de esta experiencia, de lo que iba a suceder, estos discípulos no creyeron? Al parecer esas palabras no fueron bien recibidas. Posiblemente sus discípulos no entendían el verdadero sentido del Evangelio, no entendían el verdadero mensaje. ¿Sabe, mi hermano? Para los discípulos no era fácil creer por la siguiente razón, por lo menos. Es que la crucifixión allí en Israel se daba en manos de los romanos. ¿Y a quién se crucificaba? Se crucificaba a un criminal, a un revolucionario, a un revoltoso, a un guerrillero, a un hombre que se iba en contra del imperio romano. Y ellos no lo veían a Jesús como el Maestro, como el Señor. En otra ocasión Pedro dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Ellos tenían una concepción diferente de Jesús. A Jesús no lo veían levantando armas, a Jesús no lo veían en contra del Estado, a Jesús no lo veían haciéndole mal a la gente, a Jesús no lo veían era como una persona diferente. Y por eso para ellos era difícil creer. ¿Cómo así que Jesús va a ir a morir a la cruz? ¿Cómo es esto que Jesús va a ser crucificado? ¿Cómo es esto que Él va a morir en manos de los romanos? ¿Luego no es el Mesías, el enviado por Dios para salvarnos? Y esto a ellos le genera una cierta confusión.
Porque ¿quiénes eran las personas que estaban listas y preparadas para el día de la Pascua para ser crucificados? ¿Jesús? No. ¿Saben a quiénes ya estaban listos para eso? De hecho, ya estaban encarcelados. Barrabás y otros amigos, porque ellos eran ¿qué? Revoltosos, eran revolucionarios. La Biblia dice que habían generado una disensión, habían generado ya unas revueltas allí con armas y con algunas otras personas. Esos ellos eran los que estaban listos. Es más, 2 ladrones fueron crucificados ahí con el Señor Jesús. ¿Usted se acuerda de eso? Esa gente era la que estaba lista para el día de la Pascua ser crucificados, porque allí en Jerusalén se acostumbraba a eso en la Pascua. Que un guerrillero, que un revolucionario, que un hombre que estaba siendo llevado allí en contra del Estado, en contra del Imperio Romano, era a quien se crucificaba, no a Jesús. Y entonces, pero los discípulos de Jesús no lo vieron así, más bien lo vieron a él como su maestro, como un profeta, como el Hijo de Dios. Y al pensar en esto, ellos confían de alguna manera de que su Mesías estaría con ellos por siempre. ¿Qué sucede? Hay otro agravante. Y es que la clase religiosa se estaba disputando la idea de la resurrección. Allí en Israel existían 2 grupos. Uno los fariseos y otro los saduceos. Unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Y estaban en esa puja por saber cuál de ellos era el que tenía la razón. Y sin embargo, cuando ellos escuchan hablar de eso, a la hora del cumplimiento los discípulos se llenan de miedo, de temores, de incredulidades. Lo habían abandonado, lo negaron y hasta renegaron de él. Lo que indica que estos discípulos, en medio de la crucifixión y la muerte y la sepultura de Jesús, quedan confundidos. Por un lado, los partidos políticos allí, unos declarando hay resurrección, los otros, los de la derecha, hay resurrección, y los de la izquierda, no hay resurrección. Y entonces la gente, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo hacemos para saber eso? Y Jesús nos dijo que Él iba a ser crucificado, pero la crucifixión es para los criminales. ¿Cómo es esto? No entendemos. Vea, la Biblia no lo registra, pero yo me pongo a pensar en lo que dirían los discípulos. ¿Esto era todo lo que había con Jesús? 3 años y medio hablando del reino de Dios, hablando del Evangelio, hablando de las buenas nuevas y esto, para morir al final de la historia, allí en la cruz, como uno de esos criminales. Ellos vieron el sacrificio de Jesús como el final de la historia. Ellos vieron el sacrificio de Jesús, la muerte y sepultura, como algo atroz, que de manera definitiva terminaba con la esperanza de la restauración de Israel. Tenía que terminar todo de esa manera. Como que ellos al parecer se dijeron unos a otros: ¡qué desperdicio de tiempo! 3 años y medio para terminar aquí en una tumba, en el sepulcro. Dejamos la empresa de pesca, dejamos nuestros negocios, dejamos nuestra familia, dejamos todo lo que teníamos. ¿Para qué? ¿Ves el sueño? Frustrado, murió, fue todo.
¡Vámonos! Esto se acabó, como dijera la propaganda de un banco. Esa platica se perdió. Hermanos, por un lado, usted puede analizar el texto. Las mujeres fueron al sepulcro a buscar a Jesús entre los muertos. Las mujeres tampoco estaban creyendo. Es que en Israel había una costumbre de que cuando alguien del pueblo de Israel moría, primero había que ungir el cuerpo con algunas especies, se preparaban unos ungüentos, y allí no era permitido extraer los órganos del muerto. Es más, se acostumbraba a llevar ese cuerpo y a que alguien allí se quedara custodiando ese cuerpo hasta un tiempo determinado. Usted puede leer otros textos bíblicos acerca de este mismo pasaje paralelo ahí de la resurrección de Cristo, como por ejemplo en Mateo 28, como por ejemplo Lucas 24, como Juan capítulo 20, en donde nos informa que la guardia romana colocó a por lo menos 16 hombres allí para custodiar esa tumba. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace la gente cuando va allí a un cementerio? A llorar. Van de allá al muerto como si le respondiera. Como si el muerto le dijera, hola, aquí estoy. ¿Cierto? Eso es lo que la gente hace cuando va a un cementerio. ¿Ha visto usted que llega a la calle? Buenas. Ahí está, ¿cómo está? Que le respondan. Y si le responde, pues hermano, qué susto tan horrible. Así como les pasó a estas mujeres. Hermana, estas mujeres salieron pero chutadas de allí. Vean lo que dice el versículo 5. Cuando entraron a la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, hermano, sentado a la derecha. Bueno, a la derecha no se sabe si a la derecha de allí de la tumba, o bueno, cómo era. Pero estas mujeres estaban ¿qué? Asustadas. Pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí está donde le pusieron el cuerpo. Ahora vayan y cuenten a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Y estas mujeres salen allí en el versículo 8 desconcertadas. No entendían, no creían, espantadas, dice en otro texto, huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas, hermano. A esta mujer se les olvidó, escuchen, que Jesús les había dicho unas semanas antes, unos meses antes, les había dicho, es necesario que Jesús sea crucificado. Es necesario que Jesús sea martirizado en la cruz, que muera allí, que sea sepultado. Pero es más importante que Él resucite al tercer día, porque ese es el triunfo para ustedes también. A estas mujeres se les había olvidado, por lo menos un par de semanitas atrás, que Jesús había estado en la casa de Lázaro, o allí en el pueblo de donde vivía Lázaro, haciendo
una resurrección, resucitando a Lázaro, trayéndolo a esta vida de nuevo. Y estas mujeres no creían en que Jesús podía hacer eso. Cuando Jesús llega a ellas y a los que estaban allí les dice: no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Y Jesús les dice: yo soy la resurrección y la vida. A ellos se les había olvidado eso. A los discípulos también se les había olvidado eso. Tenían dudas, incredulidades, incertidumbres, desconfianzas, temores. Pero el poder de la resurrección, eso es lo que hace en las personas. Reafirma la fe. Es que durante 40 días por lo menos, después de la sepultura, Cristo se aparece como una evidencia para mostrarle a los discípulos que Cristo, a través de esas pruebas convincentes, estaba vivo. Y eso es lo que nosotros necesitamos registrar en nuestra vida. Las experiencias sobrenaturales de vivir a Cristo resucitado. ¿Cuántos han tenido experiencias sobrenaturales? A través de sueños, a través de una visión, a través de algo donde el Señor Jesús les habla, donde el Señor Jesús se les ha manifestado, se les ha presentado. Hermano, yo recuerdo, recién convertido, que a mí me predicaron acerca de los dones espirituales. Me predicaron acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y yo empecé a buscar en la madrugada esa llenura del Espíritu Santo, el bautismo en fuego, le decían a uno. Hay que buscar ese bautismo en fuego. Y yo empiezo a orar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y a pedir al Señor que hubiera esa manifestación. Hermanos, pues a poco tiempo se dio esa manifestación. Empecé a hablar en lengua. Y esa manifestación, esa experiencia sobrenatural fue la que reafirmó en mí mi fe. Y yo dije ahí: esto es cierto, esto es verdad. Ahora estoy convencido de que el Evangelio es verdad. Es que esto es lo que hace cambiar a las personas de manera de pensar. Y esa fe que nosotros decimos a veces profesar, que a veces es una fe por ritualismos, por costumbres, por tradiciones, esa fe superficial se activa y entonces usted empieza a ser una persona nueva. Jesús, mediante su resurrección, hace que se disipen todas las dudas, las incredulidades, las incertidumbres, las desconfianzas, y fortalece a aquel que cree. Ahora tiene la fe para continuar en el camino. Y eso es lo que también nosotros necesitamos: tener una experiencia con el Cristo resucitado, encontrarnos con Jesús para que Él nos afirme en la fe, para que se disipen esas dudas, hermanos. ¿Por qué la gente no se arriesga a creer en el Evangelio? Viven una vida religiosa, una vida superficial, porque no han tenido un encuentro con Jesús, porque no han tenido una experiencia sobrenatural con Cristo, porque no han tenido, hermanos, la experiencia de tener a Jesús que se les haya aparecido a sus vidas. Necesitamos ir a la presencia de Jesús, tener esa experiencia sobrenatural con Él, experiencia espiritual.
Dígale ahí a ese que está a su lado. Necesitamos del poder de la resurrección de Cristo. Necesitamos del poder de la resurrección de Cristo Para afirmarnos en la fe. resucita. Segundo, las experiencias sobrenaturales con Jesús transforman nuestras vidas en personas nuevas. Diga conmigo, nos transforman en personas nuevas. ¿Cómo se encontraban las mujeres y los discípulos en ese momento? Después de que murió Cristo. Después de que lo sepultaron. Tristes, aburridos, asustados, con dudas, con confusión en la cabeza, preocupados, afanados en cierta manera, pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dejamos botada la empresa, dejamos botada la familia, dejamos muchas cosas atrás, 3 meses, 3 años y medio, aquí a la pata de este señor, y ahora, ¿qué vamos nosotros a hacer? Eso fue lo que pasó con los discípulos. ¿Para dónde cogieron? Para el lago de Galilea. Es que allí era donde vivían Pedro, Jacobo, Juan. Muchos de ellos vivían en ese sector. De hecho, Pedro tenía una casa en Capernaum. Allí estaba su familia. La suegra de Pedro vivía allí. Bueno, Pedro se encantó por lo menos 3 años y medio. Oiga, escuchen. ¿Para dónde cogieron ellos? Para Galilea. ¿A qué? A esconderse, a huir y en cierta manera a ver qué iban a hacer de ahora en adelante. Miren, el sueño que ellos tenían de que se estableciera el reino de Dios esta vez en Israel y fueran librados del yugo del imperio romano, se había perdido. Es decir, estaban sin esperanza. Su proyecto de vida, por lo menos ellos lo dejaron todo para seguirlo y terminó ¿en dónde? En un sepulcro. Eso era lo que ellos pensaban. Y eso es lo que a muchos de nosotros a veces nos pasa. Emprendemos un proyecto, iniciamos un negocio, un emprendimiento, y fracasamos, perdemos, y entonces ¿qué hacemos? Otra vez, esto se perdió. Y es que la realidad de las cosas es que uno se vuelve incrédulo después de una infidelidad, ¿sí o no? Se vuelve uno miedoso después de una pérdida económica. Le da miedo volver otra vez a invertir, a arriesgarse a hacer negocios. Uno se desilusiona después de una traición. ¿Cuántos lo traicionaron a Jesús? Todos. 12 con él, todos salieron a correr. Analice. Peor el que más decía, no, Jesús, que voy a estar contigo hasta la muerte. Ese fue el que más y públicamente lo traicionó. A uno le da miedo que le vuelvan a hacer lo mismo o que le vuelva a pasar lo mismo. Eso fue lo que pasó con los discípulos. A ellos les daba miedo. Otra vez, ¿por qué? Pero Jesús quita la piedra de la religiosidad y la ceguera espiritual, porque eso era lo que estaba pasando con los discípulos. Estaban viviendo una vida religiosa y ciega. Y en el amor del Señor tengo que decir algo. ¿Qué ha pasado esta semana aquí?
viviendo una vida religiosa y ciega. Vean, la ceguera y la religiosidad no permiten creer en lo sobrenatural. No dejan creer en lo espiritual. ¿Por qué la gente no se acerca al Evangelio? Porque ellos no creen que a través de nosotros Dios puede obrar. Porque ellos no creen que aquí está el Espíritu de Dios. Porque ellos no creen que aquí está Jesús. ¿Saben? Esta piedra impide conocer a Jesús resucitado. Por eso colocaron allí esta piedra, por lo menos esa era la piedra que tenían los judíos en el corazón, la incredulidad y la ceguera espiritual. Por eso no conocieron a Jesús, por eso no lo entendieron, por eso no lo escucharon, por eso no lo vieron. Pero Jesús removió la piedra, no para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar. ¿Y entrar a dónde? Al reino de los cielos. Jesús quitó la piedra para que el mundo pueda entrar al reino de los cielos, a la presencia de Dios. ¿Usted se acuerda que hablamos el jueves, el viernes, que el velo se rompió en dos? Porque el velo de la ceguera, hermano, la gente no puede ver el lugar santísimo. Y al romperse el velo, la gente puede ahora entrar. Si cree en Jesús, si lo acepta como Señor y Salvador, si cree en el poder de la resurrección, al ser quitada esa piedra del sepulcro, no es para que la gente entre al lugar de los muertos, a buscar a Cristo entre los muertos, sino a buscar al que vive y reina con poder y gloria y puede hacer que cambie, que sea renovada y restaurada una persona para la gloria de Dios. Estas experiencias sobrenaturales, mi hermano, apariciones de Cristo, transforman, restauraron y cambiaron las vidas de los discípulos. Es más, antes de que el Señor resucitara, los discípulos no habían entendido las sagradas escrituras. Ellos eran conocedores de la Biblia, porque es que en Israel un judío, por lo menos desde que nace a corta edad hasta los 12 años, lo primero que una familia está obligado a hacer es a enseñarle a su hijo la Torá o el Pentateuco, por lo menos los 5 primeros libros de la Biblia. Es obligatorio en una familia de Israel. Y aquí escasamente nos sabemos un versículo de la Biblia. Escasamente sabemos que existe la Biblia. Es más, en muchas casas hay cualquier cantidad de Biblias, pero no se le enseña a los hijos la Biblia. ¿Sabe? Entonces en el versículo 8 de Marcos dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que el Cristo tenía que resucitar de entre los muertos. Juan capítulo 20 versículo 8. Lo que resultaría difícil para algunas mujeres, mover la piedra, y también para algunos hombres. Esa piedra que se colocó allí en el sepulcro, algunos especialistas en el tema dicen que por lo menos pesaba alrededor de unas 2 toneladas.
Y pues seamos sinceros, seamos honestos, y por más fuertes que seamos, entre 5 no somos capaces de mover la piedra. Así como bien agarradito, ¿sí o no, hermano? Por ahí como entre unos 20 y eso como que... Y palanqueando. Exacto, palanqueando. Pero es que en ese entonces como no habían grúas, no había maquinaria. Y yo me imagino para mover allá esa piedra entre 20, uno diciendo, háganlo eso por aquí, el otro, háganlo por aquí, por este lado, por no sé dónde, háganlo entre todos, ¡fuerza! El alboroto que se iba a armar en ese momento. Alguien hubiera podido decir, oye, está moviendo la piedra. Algunos se quieren meter a la tumba. Vámonos a ver qué es lo que está pasando. Y si hubieran conocido la noticia por todo lado, la gente movió la piedra. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice que María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba y en el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada a la tumba? Pero cuando llegaron vieron que la piedra no estaba, que estaba corrida. ¿Qué hicieron ellas? Se afanaron, se preocuparon, de una vez vieron, tremendo, aquí pasó algo, aquí sucedió algo. Pero ellas al entrar a la tumba vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado no está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo, y ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Esto explica que solo el poder sobrenatural de la resurrección de Cristo movió la piedra del sepulcro. Y en nuestras vidas, solo el poder sobrenatural de Jesús resucitado quitó la piedra de la incredulidad para que pudiéramos venir a Cristo, quitó la ceguera espiritual para que pudiéramos verlo, quitó la piedra sobrenatural para que pudiéramos acercarnos a Él, quitó la piedra que impedía creer en las Escrituras, impedía ver los sobrenatural de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto pesaba la piedra? Por lo menos 2 toneladas. Algunos dicen que por lo menos 2 toneladas. Mucha gente no puede creer en la resurrección de Cristo porque tienen una piedra demasiado pesada que no les deja ver, no les deja creer. Muchos buscan entre los muertos. Es ahí en donde debemos comprender del por qué la ciencia, por ejemplo, está buscando entre huesos, excavaciones, haciendo antropología, arqueología y buscando allí entre los muertos comprobar, haciendo esas excavaciones en los cementerios para certificar o para desvirtuar el acontecimiento más importante de Jesús, sin que hasta ahora no ha podido comprobar nada, porque este no es un acontecimiento natural, sino este es un hecho espiritual, y solo quienes el Señor Jesús se les aparece es a quienes les da las evidencias de su existencia, mi hermano. Escuche esto, hermano, porque este hecho no se puede comprobar
no solo se encuentra estando en el resucitado, en aquel que murió, que fue sepultado y resucitó, en la gloria de Dios. En Cristo es que solamente podemos encontrar este hecho, mi hermano. Las mujeres estaban enfocadas en rituales, en costumbres. La gente en el mundo está enfocada en rituales, en costumbres. Estaban buscando en el sepulcro. ¿Y qué hay en un sepulcro? Muerte, desolación, tristeza, llanto, duelo, luto, miedo, hediondez, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros somos sin Cristo. Llenos de pecado, de muerte, de desolación, tristeza, amargura, llanto, envidia, resentimiento, peleas, pleito. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de acercarse a algún hombre de esos alcohólicos, de esos fumadores. Gracias a Dios, Dios nos sacó de esa vida, hay que orar. Pero cuando usted se le acerca a uno de esos, ¿cómo ve? ¿Cómo trasciende? Como que trasciende ya no es, como que trasciende ese olor a nicotina. Porque eso es la muerte. Eso es. Pero al Cristo resucitado, nuestra vida juntamente con Él, pues Él nos levantó de entre los muertos también, junto con Cristo, y nos sentó en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, dice la palabra. Es decir, que cuando Cristo resucita también en nosotros también hace que nosotros podamos creer. Él nos resucita espiritualmente, nos rescata de la muerte espiritual en la que estábamos por causa del pecado, y ahora tenemos una vida nueva. Juntamente con Cristo nos posiciona en el cielo. Es por eso que usted, por ejemplo, puede ver a un borracho que se convirtió hace 25 años aquí predicando. Porque su poder resucitador lo cambió, lo renovó, lo restauró. Es por eso que usted puede ver a una persona, a un ladrón, que ahora trabaja honradamente y se gana la vida haciéndole bien a las personas. Es por eso, mi hermano, que usted puede ver que, por ejemplo, alguna mujer que antes solamente se la pasaba viendo novelas y de casa en casa averiguando lo que no se le ha perdido, buscando por allí comentarios y cosas, por no decir otra cosa, ahora se dedica a su casa. Ya no se la pasa metida por allá y tomando informaciones, sino que ahora es una mujer virtuosa, ahora está dedicada a su casa, ya no le interesa por allá sus hijos, nada de eso. Ahora educa a sus hijos, ahora está en su casa produciendo, es una mujer hacendosa, es una mujer que todos los días se levanta a prepararle la comida a su esposo, a sus hijos, a arreglar su casa, a atender a sus niños, trabaja y se esfuerza. Va a la iglesia, sirve a Dios, coloca música cristiana, ya no coloca las alabanzas del pastor. Ya no pone las alabanzas del pastor López, ahora pone porque Él vive, Él volverá, porque Él vive, ya no hay temor. Y canta si no sepa cantar. Porque
porque el poder resucitador en la vida de esa mujer lo ha cambiado, la ha cambiado. Vean, dígale al que está ahí a su lado. Un encuentro con Jesús nos cambia en vidas nuevas. Y tercero, las experiencias sobrenaturales con Jesús nos llenan de su poder. Vea lo que dice el versículo del 12 en adelante, voy a leer. Tiempo después, Jesús se apareció en otra forma a dos de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Versículo 14. Más tarde se apareció. Cuando habla la palabra más tarde se refiere a otros días. Luego de otros días se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. ¿En donde? Allí en Galilea. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que habían visto después que resucitó. Y pues mi hermano, mire, supongamos que alguien llegue aquí a contarnos a nosotros, un incrédulo, llegue a contarnos aquí a nosotros la historia de un niño que a los 8 años el papá iba a llevarlo a la escuela y detrás de ellos siempre se iba el perrito de la casa, y un cierto día el papá se devuelve para la casa y con mala suerte un camión mata al perro, lo atropella. El Señor coge al perrito, se lo lleva allí a la casa, detrás de la casa, y allí en el jardín lo entierra. Y justamente ese viernes por la tarde salen de viaje y se van ese fin de semana. Y ellos, pensando en el perrito, pasan allí su fin de semana, pero regresan el domingo por la tarde y con la sorpresa que ellos se dan cuenta que al frente de la casa está el perrito esperándolos y batiendo la colilla. ¿Usted puede creer eso? Sí. No. Pues como que va a quedar es. Vaya, cuéntame otra de vaqueros. Pastor, ¿qué día un carro cogió un perro de mi hija? Y el perro ese día, o sea, una moto lo cogió. Y entonces sucedió que mi hija traía la perrita y pues no podía entrar al otro, lo dejó. Pues el perro después se fueron juntos a buscarlo y no apareció por ningún lado. No, sí, El perro no apareció por ningún lado. Hermanos, déjenme continuar con el tema. Yo creo que con la moto, pero el camión. Hermanos, es difícil creer. 24 llantas. Es difícil creer en eso. Pero vean, una persona que es reafirmada en la fe, que creen en su poder resucitador, que creen que Jesús los ha transformado, que son renovados, que son restaurados, que son cambiados, que son levantados por el poder del Espíritu Santo, son aquellos que pueden ir a cumplir con la misión, porque eso es lo que pasa al tener una experiencia sobrenatural con Jesús, que Jesús nos llena de su poder. Ese es el tercer punto. ¿Qué hacen aquí? Les está preguntando el Señor a estas mujeres. Y dice,
vayan a predicar. Vayan, cuéntenle a sus hermanos, a su familia, a los amigos, a los vecinos que el Señor no está en la tumba, que Él no murió de manera definitiva, que Él resucitó, que el sepulcro no lo pudo detener, que la muerte fue absorbida en victoria por Jesús, que Él no está entre los muertos, no es de los muertos, sino de los vivos, y que Él ha resucitado y vive eternamente y para siempre. Amén. Hay que enterrar a los muertos por diferentes aspectos, por la salud, por algunos asuntos importantes de que, porque hermano, tener usted muerto ahí guardado en la casa, pues va a ser como complicado. Hay que enterrarlos, hay que llevarlos allá a algún lugar. Y de pronto hay que pasar por el tiempo del duelo. Pero mi hermano, la vida continúa. Los que se murieron, si murieron en Cristo, tienen la bendita esperanza de la resurrección. Pero si murieron sin Cristo y sin salvación, resucitarán, escuchen, porque van a haber dos resurrecciones, una para la vida eterna y otra para la muerte eterna. Los que no tienen esperanza en la resurrección de Jesucristo, mi amado hermano, no le queda sino otro camino, otro destino que ir a la muerte eterna, allí al lago en donde arde fuego y azufre por todos los siglos de los siglos, junto con Satanás y sus demonios, hermanos. No hay de otro. Allí es donde dice la Biblia que será el lloro y el crujir de dientes, porque tuvieron la oportunidad de haber creído en Cristo aquí en la tierra, tuvieron la oportunidad de haber escuchado del Evangelio, tuvieron la oportunidad de conocer al Cristo resucitado, al que vive y reina con poder y gloria, tuvieron la oportunidad de escapar del juicio, pero no lo hicieron solamente por resistirse a creer en Cristo, por resistirse a creer en la salvación, por resistirse a creer en la obra de la cruz. ¿Qué están buscando en el lugar de los muertos, en el cementerio, en el sepulcro? Y es aquí donde, mi amado hermano, también tenemos que preguntarnos nosotros: ¿estamos buscando a Cristo resucitado que vive con poder y gloria, o estamos buscando una religión más de muertos? Escuchen, en lugar de estar haciendo rituales, practicando costumbres, dedíquese a predicar el Evangelio. Y cuentan con herramientas para hacer la obra. Es decir, Jesús da la dotación para ir a hacer el trabajo de la obra. Podemos contar con su respaldo, con su ayuda. En 2 Corintios 10, versículo 4, la Biblia dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, que Dios no nos manda a nosotros a pelear solos contra las obras de las tinieblas. Que Dios no nos manda a predicar el Evangelio sin tener su respaldo. Que Dios no nos manda a hacer la obra de evangelizar sin tener sus armas en nuestra vida. La oración, la Biblia, el Espíritu Santo, los dones espirituales. Todo eso son señales. En nuestra vida son evidencias. Pero decir a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, y le veréis como Él os diga.
Lucas 24, 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Este ángel las comisionaba a que les dijera a sus discípulos y enfatiza a Pedro de una manera muy misericordiosa, diciéndole que las cosas estaban bien, que aunque él era infiel y le había negado, él permanecía fiel. Jesús sabía probablemente que Pedro ya no se sentía digno. Es por eso que en otro evangelio lo restaura y le da su voto de confianza. Escucha. Ya que Cristo resucitó, debemos vivir a la luz de esta verdad. No podemos vivir como si Dios estuviera sin poder o sin fuerza o como una completa farsa. Pedro recibió un mensaje muy especial reforzando la restauración que sería dada por Dios. Y Dios quiere hoy restaurar tu vida sin importar tu pecado. Dios quiere restaurar esa relación con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. Dios quiere perdonarte. Dios quiere nuevamente transformarte, restaurarte. Así como esas mujeres y los discípulos de aquel tiempo, proclamemos el mensaje de la resurrección. Este no es un hecho cualquiera, mi hermano. Esto es lo más importante de todo el Evangelio. La resurrección no es un cuento o una mitología o algo por el estilo. Es el evento constatado, bien documentado y que es la garante de nuestra fe. La salvación hay que compartirla. Vean, hermano, no se guarde ese mensaje. Porque mientras que usted cambia, la Biblia dice que los ángeles del cielo están deseando predicar el mensaje. Mientras que usted calla este mensaje, Dios quiere que usted lo anuncie. Y le dijo, versículo 15, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Versículo 17. Y estas señales milagrosas acompañarán a los que creen: expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Mi amado hermano, porque si Cristo está en su vida, si el poder resucitador de Cristo lo ha levantado, si Él ha obrado en tu vida, entonces tú eres un hijo de Dios y entonces tú puedes ir a hacer la obra de la cruz, puedes ir a predicar este bendito mensaje de la obra de la cruz a cada quien Dios le coloque en su camino, mi hermano. Y entonces ellos van a sanar, entonces ellos van a ser liberados, ellos van a ser restaurados, porque Dios te va a respaldar para hacer esa obra. Amén. Colócate sobre tus pies en esta mañana.